Bueno, vamos a pasar a práctica, al taller de práctica, y estas son las recetas que vamos a elaborar hoy. Receta 1, si ustedes se fijan en los ingredientes, ¿cómo clasificarían esta receta? ¿Dentro de qué tipo? Bollería. ¿De bollería? ¿Bollería? Pesada. Bollería pesada. ¿Y por qué bollería pesada? Porque contiene elementos que no contiene elementos que están fuera de... Es decir, son elementos pesados, Pesados. como es la mantequilla, el azúcar, los frutos secos, la fruta escarchada. Todo esto impide de que la masa suba como una bollería ligera o una bollería normal. Bien. ¿Por qué le incorporamos harina fuerte a este tipo de bollería? Para que fortalezca el gluten. Para que fortalezca el gluten. Vale, ¿y eso por qué? Porque es pesada. Porque es pesada. Necesita fuerza para poder formar. Esto, la mantequilla, por ejemplo, el azúcar en grandes cantidades, dijimos que cómo ejercían sobre la harina. Hablando del gluten, hablando en el gluten, por lo tanto necesitamos reforzar lo que es el gluten, ¿no? Por eso utilizamos lo que son harinas fuertes. Bien. La sal también, ¿no? Para reforzar el gluten. Bueno, la sal, la cantidad que le estamos incorporando, esa es la cantidad apropiada que lleva, ¿de acuerdo? Lo que para decir la sal, la cantidad apropiada de sal, también lo que hace es reforzar, estabilizar lo que es el gluten, ¿no? Bien. ¿Cómo haríamos esta receta? Acuérdense, bollerías pesadas. Yo le haría una Una masa esponja. Una masa esponja, una masa inicial. ¿De acuerdo? ¿Y con qué ingredientes haríamos esa masa esponja o esa masa inicial? Harina, levadura. La mitad. La mitad de la harina, toda la levadura y todo el líquido. Y todo el líquido. Vale, y una vez que tengamos eso hecho, lo dejamos reposar ¿cuánto tiempo? hasta que doble su tamaño. Hasta que doble su tamaño. ¿Y eso cómo lo sabemos cuándo dobla su tamaño? Pues con la técnica que tú comentaste, pones la masa primero, la masa esponja, Ajá. pones la otra mitad de harina encima y cuando va subiendo se va agrietando. ¿No? Ahí sabemos, ¿no? Eso es un indicador de que la masa ya ha crecido, no ha alcanzado el doble de su volumen. Bien, el siguiente paso, ¿cuál sería? Una vez que tengamos hecha la masa esponja, ¿cómo seguimos con esta receta? Añadiendo los ingredientes. Todo menos los frutos secos. ¿Y por qué los frutos secos no? Porque se partiría. No, y que cuesta más. Vale, aquí en el taller nosotros trabajamos todo a mano, amasamos a mano, ¿vale? Pero si lo trabajamos en una amasadora industrial, romperíamos lo que son los frutos secos y mancharíamos lo que es la masa. Por lo tanto sería una masa defectuosa, ¿de acuerdo? Bien. Y viendo todos estos ingredientes, ¿me pueden decir de qué estamos hablando? Esto es un Stollen, o un pan de Navidad alemán, ¿de acuerdo? Y se clasifican dentro de lo que son las bollerías pesadas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de bollería pesada, ¿qué es? Tenemos la masa hecha, ¿no? Se deja reposar, es decir, primero la pesamos, dejamos reposar, y formamos, ¿no? Sí. Vale. Y después va la fermentación. ¿Vale? ¿Qué tenemos que tener en cuenta la fermentación? Que va a costar mucho más Una fermentar. fermentación más larga. ¿De acuerdo? Por lo tanto, al ser más larga también la fermentación y al tener estos ingredientes que van a ablandar el gluten, aun poniéndole harina fuerte, estos van a ablandar el gluten. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta al formarlo es darle una tensión a la masa para que no se nos abra el producto de la fermentadora. Bien, y una vez que esté fermentado, ¿a dónde va? Al horno. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en el horno? La temperatura. Más baja la temperatura y más tiempo. Vale, Efectivamente. para que llegue al centro de la masa. Exacto. Muy bien. Temperatura baja, más tiempo, para que el calor se pueda introducir dentro del producto y no me quede crudo por dentro y se me quede por fuera. Vale, muy bien. Vamos a pasar... Bueno, aquí donde pone mejorante CS, ¿eso qué significa? Cantidad suficiente. Cantidad suficiente o la cantidad que nos recomienda el fabricante. Aquí, ¿qué mejorante utilizaríamos en esta receta? A base de malta. Sí. A base de Malta. malta. La malta es Con azúcar. azúcar. Aquí tenemos lo que es mantequilla, tenemos lo que es azúcar, tenemos leche, bastante cantidad en materia grasa. ¿Qué mejorante Para utilizaríamos? mejorar las cualidades de la harina. ¿no? Para
actividad enzimática, ¿vale? Y otro que nos fortalezca aún más todavía lo que es el gluten. Acuérdense que hay muchos mejorantes en el mercado y tenemos que pues, adaptar un mejorante que nos sirva para este tipo de recetas, sobre todo uno que tenga lo que es una actividad enzimática buena, ¿vale? Bien, vamos a ver la segunda receta. Bien, aquí vemos también que es una receta que lleva harina fuerte, lleva agua, sal, azúcar, leche en polvo, huevos, mantequilla, mejorante y levadura. En comparación con la otra receta, puede ser, pero no lo es. Una bollería medio pesada. Medio pesado. Vale, es una bollería medio pesada, porque aunque tenga los mismos ingredientes que la otra, parecidos, la cantidad es inferior. Contiene menos cantidad de azúcar por kilo de harina, contiene menos cantidad de materia grasa por kilo de harina, por lo tanto la clasificamos como una bollería medio pesada. Tenemos una bollería pesada hoy, o muy pesada, y una bollería medio pesada, dependiendo siempre de la cantidad de ingredientes pesados que le incluimos a la bollería. Bien, y tenemos que tener algo aquí en consideración con esta masa, o amasamos todo junto y ya está. Podemos amasar todo. Podemos amasar todo junto, efectivamente, podemos amasar todo junto. Bien, ¿y el nombre de este producto? El otro era un Stone, un pan de Navidad alemán. Bollería. Un bollo. Medias noches. Medias noches, pero bueno, de la receta de las medias noches también podemos hacer unos suizos, podemos hacer unas trenzas, ¿de acuerdo? Una bollería medio pesada y podemos hacer distintos tipos de elaboraciones. Porque utilizamos aquí también harina fuerte. Para lo mismo, para el Estamos incorporando lo que son ingredientes pesados y tenemos que reforzar lo que es el gluten, las cualidades de la harina, pues con una harina fuerte. Vale. Aquí tenemos lo que son la levadura por un lado y la levadura por el otro. ¿Qué tipo de levadura utilizamos? Por la cantidad que contiene tanto una receta como la otra. Levadura seca. Fíjense en la cantidad. Es una levadura fresca. Acuérdense siempre, si no definimos en la receta levadura seca, siempre es levadura fresca. ¿Vale? Por lo tanto, esta receta es una levadura fresca. ¿Nosotros tenemos aquí en el taller levadura fresca? No. No, por lo tanto es levadura seca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacarle el porcentaje. Vale, ¿y cómo era? El 2%. No. No. Levadura fresca equivale a un tanto por ciento de levadura seca y un tanto por ciento de levadura líquida. Efectivamente. Vale, entonces esta cantidad la tenemos que dividir entre 3 y sabemos la levadura seca que necesitamos. Bien. Ok. En este caso la temperatura al horno, ¿cómo sería? Una característica del Stollen del pan alemán que son productos grandes, ¿no? Estamos hablando de medio kilo, 750 gramos o 1 kilo de producto, de masa en crudo. Las medias noches son más chiquititas. Por lo tanto, ¿qué es lo que queremos? No queremos secar este producto, queremos que quede jugoso. Temperatura más alta, 220 grados, menos tiempo. ¿Por qué? Porque el núcleo, lo que tarda en llegar el calor hacia el núcleo, tarda mucho menos que un producto de medio kilo o de 1 kilo. Por lo tanto, 220 grados, y estamos hablando de alrededor de unos 8 minutos, 10 minutos de un bollo de una medianoche de unos 60, 70, 80 gramos. Vale. Cuando pasemos ahora a lo que es el taller, los grupos, cada grupo hace lo que es una receta en conjunto y después la dividimos por cada componente de ese grupo. Lo que vamos a hacer ahora es calcular lo que es la receta a la elaboración de hoy. Entonces, cada alumno va a elaborar del Stollen 2 panes de 450 gramos. Por lo tanto, ¿cuánto masa necesitamos? 900. Necesitamos 900. Vamos a hacer 900, aunque ustedes acuérdense siempre, si yo quiero 450 gramos de un producto a la venta,
tiene que pesar 450 gramos, por lo tanto tenemos que aplicarle una pérdida. En este caso le vamos a aplicar un 15% de pérdida, porque está mucho tiempo en el horno, se deshidrata, mucha humedad, por lo tanto le vamos a aplicar lo que es un 15%. A las medianoche le vamos a aplicar un 10% de pérdida. Cada alumno va a elaborar una receta de 2 panes de 450 gramos de Lestone. El cálculo lo hace cada uno individualmente y después lo coteja con el resto de su grupo, a ver si está la receta bien calculada. Y en la receta de las medias noches vamos a elaborar 10 bollos a 100 gramos cada bollo, calculando lo que es la pérdida, de un 10%. ¿Ok? Vale. Pues bueno, le doy para eso ahora, le doy unos 10 minutitos, 5 minutitos para cada cálculo de cada receta y ya le echamos un vistazo a ver si está bien calculado. ¿De acuerdo?